Bendiciones, mis hermanos, y muy bienvenidos. Qué gusto poder compartir un tiempo más de adoración al Señor a través de este medio. Esperamos en el Señor que usted y su familia sean enormemente bendecidos. Estamos reunidos, somos el pueblo de Dios, somos la comunidad Iglesia Cristiana Príncipe de Paz y deseamos que la bendición de Dios sea sobre usted. Queremos orar y poner este tiempo de adoración, enseñanza en las manos del Señor. Oremos juntos. Padre, agradecemos este tiempo y esta nueva oportunidad y queremos expresar a ti nuestra adoración. Recibe de nuestras manos este tiempo de alabanza, recibe de nuestras manos la ofrenda de nuestra vida, recibe de nuestras manos nuestras ofrendas, Padre, porque queremos dar testimonio de que tú estás con nosotros y que toda bendición que tiene tu pueblo viene de tu mano. Señor, este es el tiempo de encuentro contigo. Recibe nuestra alabanza. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Disfruta este tiempo. Exaltado.
las aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará.
dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida. Bendiciones, hermanos, y bienvenidos a este tiempo de adoración, a este tiempo de alabanza, donde estamos unidos adorando y glorificando al Señor con un mismo espíritu, con un mismo corazón. Y hoy tenemos el privilegio de levantar nuestra vida delante de Él para darle la gloria, la honra y la alabanza.
Si usted está con nosotros por primera vez, estamos sirviendo al Señor en la comunidad de Iglesia Cristiana Príncipe de Paz en Guadalupe de Cartago, Costa Rica, y estamos para servirle. Así es que disfrute este tiempo delante de la presencia del Señor con su familia y recuerde que Dios tiene el control de todo. Bendiciones. Hoy vamos a estar trabajando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde estén 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis amados hermanos, la vida de Jesús siempre estuvo rodeada de impresionantes contrastes y bellas enseñanzas. Estando aún su cuerpo clavado en la cruz en medio de terribles dolores y espasmos musculares, Jesús tomó tiempo para plasmar en la mente de sus discípulos quizás lo que se podría considerar como la enseñanza que resume en esencia el mensaje del Evangelio. Es probable que lo que Jesús dijo e hizo momentos antes de su muerte no se considere una exposición teológica de gran envergadura. Sin embargo, las implicaciones que se desprenden de sus palabras determinan y caracterizan al cristianismo y tiene innumerables implicaciones para la vida de la iglesia desde su dimensión socioafectiva y relacional. Momentos antes de su muerte, Jesús exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 y verso 24. Estas palabras no surgen como parte de una estrategia política, sino como demostración y evidencia del mayor afecto y lealtad y compromiso que se tenga en memoria. Existe suficiente prueba histórica para asegurar que lo que Jesús dijo e hizo en la cruz no fue el resultado de una acción emocional, sino el efecto de una vida entregada y sacrificial. No fue un comentario cargado de ironía, sino una manifestación llena de misericordia por aquellos que le traicionaron, le hirieron y en la mayoría de los casos le desampararon. Si un cristiano fuese llamado a simplificar de alguna manera los principios que rigen su vida como hijo de Dios, con meridional franqueza, nadie tendría la autoridad para decir que es cristiano si a través de su vida no demuestra la misericordia, el amor que Jesús mostró por aquellos que lo maltrataron, lo hirieron, le afrentaron, lo humillaron, lo señalaron y aún celebrando un juicio injusto, lo condenaron a la muerte. Indiscutiblemente, la actitud de Jesús, su testimonio de vida y enseñanzas están confrontando la vida de la iglesia y a cada cristiano, porque la única manera de vivir en comunidad, unidad y fraternidad es sobre la base de relaciones construidas en Cristo. Y es en Cristo y por Cristo que la actitud del cristiano hacia las personas que lo ofenden, maltratan y persiguen deben de ser tratadas con el bálsamo del perdón y del amor.
Teniendo en mente esta realidad y con el propósito de colaborar con su crecimiento espiritual, fomentar la unidad y fortalecer estratégicamente la funcionalidad organizativa y comunitaria de la iglesia en el cumplimiento de su misión, deseo compartir con ustedes 3 principios bíblicos que le ayuden a cada hijo de Dios a ser formado conforme al carácter de Cristo para una vida en comunidad y cumplir la misión que el Señor puso sobre nuestros hombros. ¿Cuál es el primer principio? En primer lugar, la vida en comunidad requiere de restauradores, no de jueces. El apóstol Pablo, al escribir a los cristianos de Galacia, afirmó, Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque puede ser tentado. Un examen minucioso del pasaje presenta como evidencia que la actitud del cristiano en el contexto de su vida en comunidad no consiste en juzgar a su prójimo, sino que su función hacia los que han experimentado el infortunio de ceder frente a la tentación debe de enfocarse en su restauración. Es de lamentar, hermanos, que algunos cristianos experimenten sentimientos de satisfacción, revanchismo y hasta muestren alegría porque alguien que los ofendió, hirió y humilló, en un determinado momento experimenten la dura realidad de cargar sobre sus hombros con las consecuencias negativas que se derivan de sus actos o acciones pecaminosas. Al examinar el pasaje de Gálatas, Pablo utiliza un imperativo al hablar de la restauración como medio pertinente para cumplir con la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 2, y afirma que en lugar de criticar o señalar faltas o errores, la actitud del cristiano es ayudarse unos a otros, bajo el entendido de que cada uno carga con su propia responsabilidad. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Como persona, usted no es responsable de lo que los otros hacen, dicen o piensan. Pero si usted sí es responsable de lo que usted piensa, de lo que usted siente y de lo que usted hace. A pesar de que muchos quieren engañar a Dios, fingiendo piedad en sus actitudes y acciones, Dios conoce los pensamientos y sabe cuando una persona actúa de manera hipócrita. Esto es lo que llevó a Pablo a declarar que todo lo que el ser humano siembra es lo mismo que va a cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tome un momento para observar este principio aplicado en el Evangelio según San Mateo. Mateo estructura la enseñanza cristiana sobre el perdón y la misericordia en el capítulo 18 de su Evangelio e inclusive aborda el tema del divorcio desde un contexto de misericordia y compasión. Mateo capítulo 19. Como defecto en la interpretación del plan original de Dios para la humanidad, muchas personas consideran que son menos pecadoras que otras, creando una expectativa de superioridad que yo llamaría una actitud hipócrita. Por el contexto histórico se sabe que los judíos desarrollaron la costumbre y la actitud de señalar los defectos en las mujeres con mayor vehemencia que en los hombres. Y cuando una mujer adulteraba o practicaba cualquier otro tipo de delito o falta, se le juzgaba y señalaba con mayor saña que en los mismos hombres. Quizás esta es la razón por la que Mateo decide incorporar el tema de la misericordia y el perdón de forma paralela a la enseñanza sobre el divorcio y sobre el perdón. No hay duda, mi hermano, de que uno de los propósitos de Mateo al incorporar el tema de la autoridad y de las posiciones de poder como elementos secundarios
e irrelevantes en la vida del reino, Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante, sea para enfatizar la misericordia y el perdón como características que sí son esenciales en la identidad del cristiano y deberían de ser parte de su carácter. Jesús enseñó que el Padre Celestial es justo, y aunque los hombres no lo merecen, el Padre Celestial hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover, dice Mateo, sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Lo que demuestra que la relación que existe entre Dios y sus hijos no está condicionada sobre posiciones de poder. Los discípulos le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús quería enseñarles otra realidad. En el reino de los cielos no es tan importante tu cargo, no es tan importante tu función, no es tan importante lo que tú puedas ofrecerle a Dios, sino lo que tú eres delante de Dios. El asunto no es lo que yo tengo, el asunto es lo que yo soy delante de Dios. Y Jesús demuestra que en el reino de Dios las relaciones no están construidas sobre posiciones de poder, control o autoridad, sino sobre la justicia. Y la misericordia y el perdón son elementos esenciales en la justicia que el cristiano tiene que expresar como estilo de vida todos los días de su vida. Es claro entonces que el Padre trata a todos sus hijos por igual. Y su amor permanece intacto, y a pesar de todas las debilidades humanas que podríamos señalar, si el Padre muestra compasión y misericordia como característica esencial de justicia, ¿acaso no deberían sus hijos hacer lo mismo? ¿No deberían sus hijos también mostrar misericordia, compasión hacia aquellos que les ofenden, los maltratan, los hieren? Mateo 5:48. Cuando usted muestra misericordia, actúa como hijo de Dios. Cuando usted perdona, está reconociendo que también fue perdonado. Y cuando renuncia a la posibilidad de vengarse, encomendando su causa a Dios, manifiesta su confianza en la justicia del Padre. Pablo le enseñó de esta manera en Romanos capítulo 12, versículo 17 y hasta el 19, y sentencia: no se venguen, no tomen la justicia en sus propias manos, sino que confíen en su causa, aquel que sí conoce el corazón y la mente de las personas. La justicia viene de Dios. Nosotros no tenemos que vengarnos, no nos toca juzgar. No somos llamados a ser jueces, sino a ser restauradores. Mateo enfatiza esta realidad y hace énfasis en el grado de confianza y dependencia que el cristiano debe de tener en el Padre, porque de alguna manera la forma en que usted vive y actúa revela el grado de entendimiento, relación, confianza y compromiso que tiene con Cristo y con sus enseñanzas. Para presentar un modelo que explique la importancia de actuar y vivir en conformidad a la justicia de Dios, Jesús, como respuesta a la pregunta ¿quién es el más grande en el reino de Dios?, tomó un niño, dice Mateo 18:1, y lo puso en medio de sus discípulos. De acuerdo a la cultura judía, un niño tenía poco o nada que enseñar porque la sabiduría, el conocimiento y la experiencia estaban en los adultos. Sin embargo, Jesús destacó la confianza y la dependencia que tiene un niño en su padre como actitudes que los discípulos habían perdido debido a su religiosidad y a un sentido falso de superioridad espiritual. Y Jesús sentencia: si ustedes no están dispuestos a cambiar esta condición, estos elementos en su carácter, estas actitudes en su diario vivir, no tendrán parte en el reino de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 3.
Diversos estudios han demostrado que cuando la relación padre-hijo es muy significativa, despierta el interés de los hijos de imitar a su padre. Y si esto se da en el ámbito natural, ¿cuánto más se dará como resultado de la relación que el Padre establece con sus hijos mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Si el Padre muestra justicia, perdonando y actuando con misericordia, ¿no deberían sus hijos ser justos y misericordiosos también? Si el Padre no hace acepción de personas, ¿no deberían sus hijos fomentar la unidad, la igualdad y la fraternidad como elementos y evidencia de una justicia personal? El punto no está en que el cristiano debe ser misericordioso para ser justo, sino que por ser justo, por ser hijo de Dios, por conocer a Dios, debe de ser misericordioso. Jesús lo sentencia de la siguiente manera: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. El segundo principio: la vida en comunidad requiere de personas que sometan su vida al señorío de Cristo. Hermanos, John Stott, uno de los grandes teólogos de nuestra época, afirmó que el cristianismo es una contracultura, por cuanto las creencias y valores que determinan el estilo de vida del cristiano delante de la sociedad difieren en mucho. Las creencias, los valores, las actitudes que describen nuestra sociedad como condición normal de vida no son las mismas que Jesús establece como parámetro de convivencia y de vida a través del Evangelio. Como hijo de Dios, el cristiano no puede actuar de acuerdo con las creencias y parámetros de vida que caracterizan a las personas que no conocen a Cristo como Señor. El cristiano debe de actuar y vivir en conformidad con los valores y principios del reino de Dios, independientemente de dónde esté, dónde trabaje, dónde estudie o dónde viva. Es claro que esto presenta realmente una dificultad y para algunos un motivo de tropiezo. Mateo 18:7. Pero es necesario recordar que cada hijo de Dios debe decidir si con su vida hará brillar la justicia de Dios o si, por el contrario, dejará que su naturaleza pecaminosa, la influencia del mundo o de Satanás, controle su manera de vivir y ponga en tela de duda su relación con el Señor y el testimonio de la iglesia frente a la sociedad. Cuando la relación del cristiano con Dios es débil, su naturaleza pecaminosa tiene el control de sus motivaciones y actitudes. Y a pesar de que usted confiese a Cristo como Señor de su vida, en su vida no brillará el amor de Dios, sino que lo que saldrá en su vida como evidencia es la violencia, el odio, el rencor, la altivez, la vanagloria y la intransigencia acompañada de maldad. Pablo advierte que estas y otras actitudes son producto de una vida sin relación con Dios y sin identidad como miembro activo del reino de Dios. La prioridad en la vida de un hijo de Dios es Dios, no sus sentimientos, sus emociones o deseos. Jesús afirmó esta realidad y declaró que el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y afirmó, el segundo mandamiento es tan importante como el primero, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, verso 27 y hasta el 38. Si el resentimiento hacia alguien es un tropiezo en su vida, hermano, hay que arrancarlo.
Porque si usted no lo arranca del corazón, ese resentimiento se convertirá en una raíz de amargura y luego se convertirá en odio. Si el dolor que surgió de una acción injusta marcó su existencia y no le permite dormir durante las noches o expresar su amor hacia un ser querido, hay que arrancarlo sin contemplaciones. Jesús habló de autodisciplina. Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9, y dijo: si tu mano derecha es ocasión de pecar, quítala. Si tu ojo derecho es ocasión de pecar, quítalo. Si tu pie derecho es ocasión de pecar, quítalo. Ahora, Jesús no está hablando de que para ser un hijo de Dios hay que mutilarse. Está hablando de que hay en la vida del cristiano momentos donde uno tiene que establecer prioridades. Y si en nuestra vida existen cosas que no agradan a Dios y sabemos que no glorifican el nombre de Dios y sabemos que no van en dirección a nuestra identidad como hijos de Dios, debemos de luchar contra eso y quitarlo de nuestra vida. El odio no es un buen consejero. El sentido de venganza o deseo de venganza no es un buen consejero. Eso solo le toca a Dios. A nosotros nos toca amar, nos toca perdonar, nos toca restaurar. Puede ser, hermanos, que el orgullo dentro de usted grite: basta, es suficiente, es demasiado. Puede ser que grite: no te rebajes más. Quizás el diablo llegue a tu mente y te diga: ni el más bueno aguantaría tanto. Sin embargo, es momento de recordar que ninguna acción, actitud o palabra que a usted le haya causado un profundo dolor tiene más relevancia que su identidad en Cristo. Tiene más relevancia que su relación con Dios. El Señor advirtió que habrían terribles consecuencias para aquellos que, llamándose hijos de Dios, su estilo de vida cause tropiezo para otros, haciéndoles dudar de su llamado, haciéndoles dudar de su vocación o haciéndoles dudar de su identidad. Marcos capítulo 9, versículo 42. Reflexionemos por un momento. Dios pudo eliminar al ser humano inmediatamente después de la caída en el paraíso y evitarse miles de contratiempos. Sin embargo, siempre se ha mantenido fiel a su propósito, aun cuando los seres humanos son infieles. De forma expresa, el Señor declaró que su voluntad es que no se pierda ni uno solo de sus ovejas. Mateo 18:14, sino que en su infinita misericordia busca las ovejas que se desvían del camino con el fin de que no se pierda nada de todo lo que el Padre le ha dado, sino que el Señor lo resucite en el día final. Juan 6:39. Si Dios puede perdonar al que peca contra Él, ¿por qué los hijos de Dios endurecen el corazón contra aquel o aquellos que los ofenden, los hieren o los señalan? Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando él peca contra mí, cuando él me hace algo malo? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18:22. Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, más allá de la numerología y su simbolismo, el énfasis de Jesús en su respuesta está en desarrollar, no solamente en Pedro, sino en todos sus discípulos y en todos aquellos que nos llamamos cristianos, una actitud personal que se convierta en una actitud comunal donde se fomente una cultura de perdón mutuo, de respeto, de tolerancia, de misericordia y de compasión. Quizá la respuesta de Jesús, lo que le dijo a Pedro, fue tan fulminante para las aspiraciones egoístas de los discípulos que necesitó un nuevo ejemplo para ilustrar la verdad bíblica que él quería presentar acerca del perdón. Mateo 18, 23, 35. Rescatemos
algunos elementos importantes de lo que Jesús quiso decir en este pasaje. Número 1, todos los seres humanos son pecadores. No existen menos pecadores o más pecadores. El mismo apóstol Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, todos están excluidos de la gloria de Dios. No existe algo como menos pecador o más pecador. Delante de los ojos de Dios, el pecado es una condición de vida que necesita ser redimible. Y solo por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz puede ser redimido el ser humano de su pecado. Número 2, nada de lo que el hombre puede hacer es suficiente para alcanzar el perdón de Dios. Mateo 18:25. Mis amados, no existe nada como que yo puedo colaborar con Dios para mi salvación. O yo puedo hacer algo para ocupar un lugar más importante en el reino de Dios. No existe eso. Dios en su infinita misericordia se mueve hacia nosotros y por gracia, ese regalo inmerecido, por misericordia, por amor, es que nos perdona. Número 3, el perdón de Dios no se obtiene por méritos humanos, sino porque Dios es misericordioso. 18:27. Hermano, Dios te perdona no porque está obligado a perdonar, sino porque ama y porque su naturaleza es ser misericordioso. 4, la misericordia y el amor son características en la vida de justicia del cristiano. Mateo 18:33, y en esta parábola el Señor le dice a aquel hombre que no pudo perdonar a su hermano que le debía dinero. El Señor le dice, ¿por qué si yo fui misericordioso contigo? ¿Por qué si yo te perdoné? ¿Por qué si yo pude hacerlo, tú no lo hiciste con él? Y número 5, el que no perdona, sin importar la situación, el agravio o la falta, estará sujeto siempre a una vida de opresión, de intranquilidad y de enfermedad. Mateo capítulo 18, versículo 34 y hasta el 35. Mis amados, como respuesta a la pregunta, ¿por qué es que los seres humanos endurecen tanto el corazón hacia aquellos que pecan, fallan, los ofenden, lo hieren? Quizás es necesario contestar que la falta de perdón es el resultado de una precaria relación con Dios. Un claro desconocimiento de las implicaciones de su identidad como hijo de Dios y la consecuencia de vivir bajo los parámetros e inclinaciones de su naturaleza pecaminosa, donde usted vive para usted mismo y no vive para la gloria de Dios. Cuando la persona vive para sí mismo, su orgullo se vuelve más importante que su identidad como hijo de Dios. Y a partir de esta realidad, en lugar de mostrar misericordia, amor y compasión como Cristo mostró por él misericordia, amor y compasión, más bien la persona se atribuye la función de juez, la actitud de verdugo y la arrogancia de quien no agradece lo que Dios hizo por él. La única manera que la iglesia como comunidad de fe se mantenga en unidad, con un mismo corazón, en un mismo espíritu, es que todos sus miembros comprendan la justicia de Dios, puedan entender y aplicar a su vida las implicaciones de su identidad como hijos de Dios y valoren a la persona que está a su lado como igual a sí mismo. Tercer principio, la vida en comunidad requiere de la aceptación y práctica de un protocolo para resolver las diferencias que se susciten en medio de las relaciones interpersonales o en medio de la comunidad. Hermanos, Dios es grande, Dios es sabio. Dios sabía que a pesar de que somos cristianos y seamos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, las emociones a veces nos traicionan. Hay momentos de susceptibilidad que puede ser que actuemos de manera no propia y ofendamos o maltratemos o señalemos o hagamos algo que ofenda a nuestro hermano. Es por eso que, conociendo las inclinaciones del corazón humano y todas sus debilidades,
Jesús estableció un protocolo de intervención para que cuando se suscitara una diferencia entre miembros de la comunidad, se actuara con justicia y no se rompiera la unidad. Según la normativa de Cristo, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, si tu hermano te ofende, te hiere, te maltrata, discrimina o actúa de manera injusta contra usted, por amor al hermano, y esa es la actitud, por amor al hermano, y para no romper la unidad, se debe de cumplir el siguiente protocolo. Observe usted, por favor, la imagen. Número 1, llame a la persona aparte y hágale ver su falta. Puede ser que el hermano no se dio cuenta que realmente lo que dijo o lo que hizo o de la manera que actuó le ofendió a usted. A veces los seres humanos damos por sentadas las cosas y una persona que se ofende da por sentado que la otra persona lo hizo con intencionalidad. Y yo creo, hermanos, que no es una buena manera de actuar. Yo no puedo juzgar porque yo no conozco el corazón, ni los pensamientos, ni las emociones de la otra persona. De manera que el Señor Jesús, porque no es el pastor Esaú, el Señor Jesús dice, enseña que cuando un hermano te ofenda, te maltrate, si hay una situación complicada, llame al hermano a solas. Usted no tiene que publicar su situación de crisis en el Facebook. Usted no tiene que publicar su situación de una mala relación con los demás hermanos de la comunidad, sin antes haber seguido este protocolo. Primero, a solas, usted y el hermano, cara a cara, hablen sobre la situación, conversen amigablemente sobre lo que está pasando. Abra su corazón y exprese sus sentimientos. Dígalo con tranquilidad, con franqueza. Eso es lo que indica la palabra de Dios. Número 2, si el hermano cambia de actitud y busca la reconciliación, ahí terminó todo. No hay que publicarlo, no hay que señalarlo, no hay que contarlo, no hay que subirlo al Instagram, al Facebook. No, terminó todo. Pero el texto sigue adelante y dice que si el hermano no cambia de actitud, entonces el siguiente paso es buscar dos personas, una o dos personas más, para que una vez más usted busque al hermano. Y usted dice, pero yo no puedo seguir insistiendo toda la vida. Aquí es donde está el asunto. Este problema se resuelve con el bálsamo del amor. Usted está buscando a su hermano, no porque usted sea inferior a él, no porque él sea superior a usted. Usted está siendo hermano porque eso depende de usted. Usted tiene que buscarlo. Y ahora con dos testigos volver a presentar toda la situación buscando el arrepentimiento del hermano. Estas dos personas son las que vienen a establecer si la causa que usted está señalando es justa o es injusta. Pero ¿qué pasa si la persona no se arrepiente? Paso número 3. Si la persona persiste en su actitud, su caso debe ser presentado a la iglesia. Mateo 18, 17. Algunas personas han señalado que cuando se refiere Jesús a la iglesia se está refiriendo nada más a los líderes de la iglesia. Sin embargo, hermanos, eso no está en el texto. Es una declaración pública a la iglesia. Algunos me podrían decir, pero yo no puedo presentar públicamente siempre mis problemas a la iglesia. Bueno, es que hay un proceso. En ese proceso primero usted lo buscó aparte, usted trató de solucionar el problema aparte, sin que nadie se diera cuenta. Usted no quería exponer la situación públicamente, pero el hermano no se arrepintió. En una segunda ocasión usted buscó con ayuda de testigos resolver el problema para que el asunto quedara ahí, pero tampoco se le solucionó. Ahora el siguiente paso es entonces presentarlo a la iglesia para que la iglesia sea la que juzgue. Ahora, yo no estoy descartando la intervención o la participación de los líderes de la iglesia. Pablo en varias ocasiones escribió, por ejemplo, en Filipenses y le advirtió al hermano a quien dirigía la carta que ayudara a Síntique y a Evodia para que se pusieran de acuerdo en un problema que tenían ellas. Aparentemente eran dos mujeres que eran líderes dentro de la congregación, tenían un problema de relaciones posiblemente y Pablo le ruega para que este hermano interceda y llegue a una solución. Entonces, decirlo a la iglesia, sí,
requiere de una reunión con los ancianos, con el pastor, requiere de un proceso de negociación, pero también la iglesia tiene que estar enterada y la iglesia también tiene que juzgar. Por eso es que la autoridad recae no sobre el pastor, sino sobre la iglesia. Más adelante Jesucristo señala que todo lo que la iglesia ate, no un hombre, todo lo que la iglesia ate en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad la tiene la iglesia, la iglesia. Muchos hombres se han arrogado la potestad de decir: yo tengo la autoridad por el cargo que ocupo, pero la autoridad no la tiene un hombre, la tiene la iglesia. Los líderes representan y actúan funcionalmente para dirigir a la iglesia en la discusión, en el análisis, en la situación que se está viviendo. Pero hermanos, los que tienen la última palabra no son los líderes, sino la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tienen el Espíritu Santo. Todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios. Todos los miembros de la iglesia deben de conocer la situación y deben de ser conscientes de cuál es el paso a seguir. Porque si el hermano no se arrepiente, la iglesia tiene que actuar. No dice que son los líderes, dice la iglesia tiene que actuar. ¿Cómo tiene que actuar la iglesia? Si esta persona no se arrepintiera de su causa, si fuera motivo de escándalo, si su actitud, su acción, si su conducta pecaminosa trajera vergüenza al testimonio de Cristo, esa persona tiene que ser expulsada de la iglesia. Y yo sé que es un término que no mucho le agrada, pero es un término que está ahí. Debe de experimentar una descomunión, es decir, pérdida de comunión con la comunidad de santos que adoran a Cristo. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante, Pablo señala un caso muy interesante donde un miembro de la iglesia debió de ser retirada la comunión con él, es decir, toda la iglesia no volvió a tener relaciones con él, relaciones de amistad, de cordialidad, de compañerismo, para que este hombre se arrepintiera. Realmente eran dos hombres, el padre y el hijo, se arrepintieran. Al final de su segunda carta de Corintios, Pablo dice que ya se arrepintieron, que ahora la iglesia tenía el poder de volverlos a incorporar, la iglesia, a incorporar a las relaciones que habían entre ellas. Un elemento para ir finalizando que se debe resaltar es que la descripción de todo este proceso se debe tomar esta disciplina eclesiástica como recurso final. La disciplina eclesiástica no es el primer recurso en la solución de problemas, es el último recurso. Entonces tenemos tres elementos. Si usted observa cuidadosamente el pasaje, Jesús presenta tres niveles antes de llegar al recurso de la disciplina eclesiástica. Número 1, la autodisciplina. Capítulo 18, versículo 8 y 9. Usted mismo se da cuenta que algo está malo, corríjalo. Usted mismo se da cuenta que está actuando de manera impropia, corríjalo. Usted se da cuenta que está dañando a otros, corríjase. Ahora, usted no se está dando cuenta que está hiriendo, maltratando a otros. Entonces dice que viene la disciplina mutua. Aquí Jesús invita a esa persona que está siendo herida por usted para que se lo diga, para que mutuamente encuentren una solución. Capítulo 18, versículo 15-16. Ahora, si eso no se resuelve ahí, pues tiene que ir a aplicar la disciplina y la autoridad que tiene la iglesia para con sus miembros. Capítulo 18, versículo 17 y hasta el 18. Recuerden que detrás de todo este accionar, la motivación es el amor y el deseo de que el hermano actúe conforme al carácter de Cristo, ayudarlo, motivarlo y ofrecerle todas las oportunidades para que ese hermano se arrepienta y encuentre una oportunidad de restauración. Hermanos, esta metodología que estableció Jesús es importante para que tanto la iglesia como sus líderes puedan regular su relación con Dios y su vida privada. Algo importante para mí mencionar es que no existe ningún texto en la Biblia donde la iglesia tenga que regular la vida privada. No existe ningún texto en la Biblia, donde un líder regule la vida privada de los miembros de la iglesia. Es decir,
Ningún líder tiene la autoridad de decirle a usted si tiene que comprar un carro o no tiene que comprar un carro. Lamentablemente he escuchado gente que dice, la iglesia donde vengo el pastor decía que si uno no le pide permiso para casarse, no puede casarse. Si uno no le pide permiso para comprar el carro, no puede comprar el carro. Hermano, eso se llama abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Eso no es espiritualidad, eso es fariseísmo. La iglesia no tiene autoridad para regular la vida privada. Pero la iglesia tiene poder para regular el estilo de vida en la comunidad. ¿Cómo vive la comunidad? ¿Cuáles son las directrices que presenta la Biblia sobre la vida de comunidad? Pues estas son las que hemos hablado aquí. El amor, la misericordia, la paciencia. Tener, hermanos, la actitud de perdón, la actitud de ayudar, de consolar, de restaurar. Y eso se presenta en muchos textos en las Escrituras. Pero cuando estos valores que presentan las Escrituras son rotos, menospreciados o difamados por el comportamiento de uno o varios de sus miembros en la comunidad, estos deben ser llamados y confrontados con firmeza, pero con amor, buscando su arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, la iglesia no tiene otra opción que actuar. Para concluir, la iglesia necesita estar en unidad, vivir en comunión. Pero para mantener la comunión y la unidad, para cumplir la misión que Cristo nos dejó, cada cristiano debe ser responsable de sus emociones, sentimientos, actitudes y acciones. Jesús nos llamó para que el perdón y la misericordia sean elementos en el carácter de cada cristiano. Usted y yo somos llamados a ser justos como nuestro Padre Celestial es justo. Y nuestro Padre Celestial ama, perdona y muestra misericordia, aún hacia aquellos que de acuerdo al criterio general diría es perder el tiempo, pero el Padre Celestial lo hace porque Él es justo, porque Él es bueno. Si nosotros somos los hijos de Dios, ¿qué es lo que nos impide entonces ayudar, extender la mano, perdonar y consolar a las personas que han actuado de manera contraria a los valores y principios del reino de Dios? No. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Como hijos de Dios somos llamados a restaurar. Termino con las palabras del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No dice que nos dio el ministerio de juez, no, de la reconciliación. Mi amado, esta es una oportunidad brillante. Los tiempos están cambiando y hoy más que nunca la iglesia es llamada a mantener la unidad. La iglesia es llamada a seguir trabajando corporativamente y funcionalmente para cumplir con el llamado y la misión que Dios nos ha dado. No permita que nadie los separe del Señor. No permita que nadie los separe de la comunión de la iglesia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te regale una semana llena de bendiciones. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.